Bienvenidos a este noveno episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaré sobre la conexión versus el apego. Para los que no me conocen o es su primera vez escuchando o viendo este podcast, mi nombre es Vivian Fruchier y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. ¿Por qué hablar sobre el apego y la conexión? Hay muchas personas que no saben distinguir entre estos dos conceptos. Existe cierta confusión entre el significado de cada uno y a veces sentimos que es totalmente lo mismo, tener tanto apego como tener una conexión emocional. Pero es importante saber diferenciarlos, ya que uno te quita energía y el otro te da cierta energía. El apego sería esta parte negativa y siendo que la conexión emocional sea la parte positiva, la que nos dé esta energía. El apego es, nos habla o hace referencia sobre un vínculo emocional con la gente, con la gente que forma parte de nuestra vida, que vamos conociendo a lo largo. Empieza desde nuestros progenitores, o sea, nuestros padres de familia, luego se pasa el apego a nuestros profesores, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra pareja y final de cuentas termina con nuestros hijos. Entonces, vamos desarrollando el apego conforme vamos conociendo más gente y vamos creciendo nosotros mismos. Existen diferentes teorías sobre el apego, pero siempre vamos a encontrar que el apego se divide en dos, tanto el apego en la infancia como el apego en los adultos. Aunque se representa en los dos, se puede representar también de diferentes formas. Entonces, la teoría nos habla que el apego siempre inicia desde la infancia y continúa a lo largo de nuestra vida. Nos habla también de que existen ciertos sistemas de control de comportamiento que son innatos y son necesarios para nuestra supervivencia y la progresión y para la progresión de los seres humanos. Entonces, este apego, pues al final va dentro del sistema de control de comportamientos para poder sobrevivir. Recordemos que los seres humanos somos seres sociables y necesitamos de la convivencia con los demás y relacionarnos con los demás para poder sobrevivir. Luego, ¿qué pasa? Que conforme fueron pasando más personas y se metieron más a la teoría del apego, pues crearon más situaciones extrañas, no solamente con las personas cercanas, sino también con otro tipo de personas o con situaciones extrañas. Por lo cual se agregaron tres estilos de comportamientos o tres estilos de apego. El primero que tenemos es el apego seguro. Este apego se caracteriza porque el bebé busca la protección y la seguridad de la madre y está buscando cierto cuidado constantemente. Y la madre es esta persona que se muestra afectiva todo el tiempo, o bueno, constantemente, y hace que este niño desarrolle un concepto bueno de sí mismo y le dé cierta autoconfianza positiva. Entonces, las personas con un apego seguro lo que están creando es una personalidad clara, una personalidad estable y nos va a ayudar mucho a tener relaciones interpersonales de forma muy satisfactoria. El segundo concepto que tenemos es el apego inseguro y evitativo. Esto nos habla de cuando el pequeño se cría, donde el cuidador más cercano deja de atenderlo constantemente, no crece con las necesidades que debe de cuidado de un niño y esto al final es algo contraproducente para el desarrollo porque no le está ayudando a adquirir sentimiento de autoconfianza a los niños y a los adultos les crea cierta inseguridad y se sienten desplazados por las experiencias de abandono en su pasado. Entonces, este sería el segundo concepto. Y por último tenemos el apego inseguro ambivalente. Este se caracteriza porque los niños responden a la separación con gran angustia. Suelen mezclar conductas de apego con protestas y enfado constantemente. Entonces, no pueden estar lejos de esta persona que los cuida porque sienten, si esta persona no está, los niños se sienten inseguros y esto al momento de sentirse inseguros les causa cierta angustia y cierta inseguridad, por lo cual no les ayuda a desarrollar habilidades emocionales necesarias y porque no han tenido las expectativas de confianza ni de acceso a los cuidadores. Por lo cual esto al final termina siendo muy contraproducente y significativo en el desarrollo de las personas.
El apego empieza, como dije, se crea desde que nacemos, desde que estamos en el pecho de la madre, pero debemos de saber cómo trabajarlo. Después fueron ampliando la teoría del apego y se crearon cuatro tipos en las relaciones amorosas de los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de estos hay dos que seguimos teniendo, que es el apego seguro y el apego evitativo, pero ahora no solo está explicado en los niños, sino también explicado en los adultos. Como primer tipo tenemos el apego seguro, que este nos habla cuando un adulto de pequeño tuvo un apego seguro, lo cual hace que tenga una visión positiva de sí mismo y de sus relaciones interpersonales. Al final son personas que no les preocupa la intimidad ni la independencia. Pueden tener las dos cosas sin ningún problema y pueden relacionarse con los demás sin tener ningún tipo de angustia o de problemática. Otro tipo es el apego ansioso. Este nos habla de las personas que están buscando constantemente la aprobación de los demás y la respuesta continua de sus parejas. O sea, estas personas son personas dependientes, son personas desconfiadas y con una visión poco positiva de ellos mismos. Entonces, sus relaciones interpersonales se presentan ciertos altos y bajos, son relaciones muy cortas y también estas personas presentan niveles altos de expresión emocional que se muestran de forma impulsiva. Entonces, también esto nos habla de una baja autoestima. El tercer tipo que tenemos es el apego evitativo o independiente, donde los individuos suelen aislarse porque no se sienten cómodos con la intimidad con otras personas. Son personas que se muestran totalmente independientes y se ven a ellos mismos como una persona autosuficiente. Esto nos habla de que no necesitan de alguien más para poder llevarse. No creen que sea necesario la existencia de relaciones cercanas. Y estas personas normalmente suelen suprimir sus sufrimientos y sus sentimientos. Y por último tenemos lo que es el apego desorganizado. El apego desorganizado nos habla de los adultos que tienen sentimientos contradictorios con sus relaciones interpersonales. Pueden sentirse en un momento muy deseados, pero al mismo tiempo pueden sentirse muy incómodos con la intimidad emocional. Estas personas suelen verse con poco valor y desconfían de sí mismos, como también desconfían de los demás. Buscan menos la intimidad y suelen suprimir sus emociones. Este es un claro ejemplo de la persona que nos dice, que saca la frase de ¿por qué me voy a abrir con los demás si al final me van a fallar? Entonces, lo que hacen es que son adultos que se sienten seguros consigo mismos y evitan o siempre están huyendo de tener cierta relación emocional con otra persona. Estos son los diferentes tipos de apego y hay que saber muy bien cómo diferenciarlos y cómo distinguirlos. El apego es algo que está presente con nosotros y es necesario tener cierto apego, pero tenemos que saber cómo manejarlo y también tener cierto apego positivo, no un apego que nos vaya a perjudicar. También un apego sano, si se exagera en el cuidado, pues también puede ser contraproducente, no nos va a ayudar tanto a poder mejorar porque pues al final también crea cierta dependencia o empieza a crear patrones en la personalidad del individuo que nos puede perjudicar a las relaciones. Muy bien. Ahora pasamos a la conexión emocional. Dentro de la conexión emocional existen señales que nos hablan de que tenemos cierta conexión con la persona, ¿no? Estas señales son difíciles de identificar y de interpretarse porque en las relaciones interpersonales intervienen más variables que confunden o que modifican o que alimentan a estas señales. Entonces, mantener y establecer una conexión emocional con alguien no es nada sencillo, pero si llegas a tener una conexión emocional, esto nos va a llevar a tener una relación excelente con una persona. Hay personas que crean esta conexión con cierta naturalidad, o sea, es como nacieron con este don y no les cuesta nada de trabajo. Pero sí es verdad que aunque no les cueste trabajo tener o crear cierta conexión, estamos en una prueba constante de saber cómo interpretar o identificar
de las señales que podemos presentar dentro de estas relaciones. La conexión emocional, al final de cuentas, nos habla sobre la interacción, la empatía, la química, el vínculo que tenemos con las otras personas. Si tenemos cierta conexión emocional, nos vamos a sentir mucho más tranquilos y mucho más cómodos al momento de interactuar con otras personas. Esta conexión nos hace aprender sobre la vida, nos recarga de energía y nos hace sentir muchísimo más felices. ¿Cuáles son las señales que debemos de saber identificar o que debemos de interpretar para tener dentro de la conexión emocional? Una de las señales es la comprensión. Si dos personas tienen conexión, pueden llegar a niveles muy altos de comprensión. Una comprensión que se sitúa en la empatía y facilita la ayuda. También facilita el consuelo y también facilita mucho la escucha. Entonces, una persona que tiene conexión emocional se va a sentir muy comprendida y también la otra parte. Otra de las señales es la conexión instantánea. Esto habla de este como flechazo que tenemos a primera instancia, cuando dos personas se están conociendo. No es necesario tener una conexión instantánea para crear conexión emocional, porque al final esto se puede ir trabajando y se puede intensificar con el tiempo. Entonces, no quiere decir que necesitamos una conexión instantánea, pero sí que es una señal la cual podemos descifrar o podemos identificar e interpretar en unas relaciones. Otra de las señales es el crecimiento personal. Una persona que comparte conexión con una persona crece tanto personalmente como espiritualmente. Muchísimo más rápido y mejor cuando está con esta persona. Entonces, gracias a esta conexión, las dos personas crecen con cierta perfección, crecen y conocen perfectamente las inquietudes del uno y las comparten. También tienen cierta ayuda mutua y comprenden al otro. Esto está muy relacionado con la comunicación y nunca dejamos de aprender, o sea, nunca dejamos de aprender del uno y del otro, y esto nos ayuda mucho a nuestro crecimiento. Otra de las señales que tenemos que identificar es la tranquilidad. Las personas con cierta conexión emocional suelen sentirse en paz cuando están en compañía. No quiere decir que estén en compañía en ese momento, porque también desde la ausencia podemos mostrar y se pueden sentir este, tranquilos. Muchas veces hay problemas que nos causa cierta ansiedad, cierto estrés o algún otro síntoma, y lo único que estamos buscando nosotros es alejarnos, porque el estar solos nos hace sentirnos tranquilos, nos hace sentirnos en paz. Pero al final, el tener una conexión emocional nos va a hacer sentir, o sea, tener esta tranquilidad por tener esta conexión emocional con la persona, nos va a hacer sentirnos tranquilos porque nos crea ciertas emociones positivas. Y sabemos perfectamente que esta persona está ahí, aunque no esté físicamente, está ahí y nos está dando cierta tranquilidad. Porque también nos hace recordar y cómo nos ha ayudado a resolver los problemas de un punto de vista diferente. Entonces es por eso que se crea esta tranquilidad. Otra señal es la compañía. La conexión es un buen antídoto para la soledad. ¿Por qué? Porque cumple con un aspecto de compañía sin importar la distancia. Como dije en la señal de la tranquilidad, no es necesario tener físicamente la persona. Podemos estar a kilómetros de distancia o llevar cierto tiempo sin hablar con esta persona. Esto no quiere decir que no nos sentamos con compañía. ¿Por qué? Porque si tenemos cierta conexión, vamos a sentir a esta persona y la vamos a tener presente siempre por nuestros pensamientos. Entonces, esto es algo que va más allá de nuestros límites físicos. Si tenemos cierta conexión con esa persona, la vamos a sentir ahí presente constantemente. Existen situaciones de crisis o sea, que no hará que los busquemos, a lo mejor estarán ahí presentes, pero también si tenemos la conexión emocional, no vamos a ir a buscar a estas personas con locura, porque sabemos que ya estas personas también ya nos han enseñado y nos han ayudado con nuestros problemas. Entonces, es ahí cuando ya la sentimos que está ahí presente, que está ahí al lado nuestro. Otra de las señales es la fascinación. Las personas que se sienten fascinadas con alguien más, que crean esta conexión, son personas que siempre vemos a los demás de forma
interesantes, o sea, nos parecen a alguien interesante. Somos como sus mayores fans, sus mayores seguidores. Compartimos de forma sincera, compartimos sin juicios, nos ponemos alegres cuando tienen algún triunfo y somos tan transparentes que podemos ver los defectos y hablar de los defectos sin crear ninguna molestia al decirlos, porque al final de cuentas esta fascinación hace que la conexión sea tan grande que no que podamos ser totalmente nosotros, podamos ser totalmente transparentes y que no cause conflicto en nosotros mismos. Otra de las señales es la empatía. La empatía es súper importante dentro de la conexión emocional, porque las personas siempre están compartiendo este vínculo. Pero sí es necesario que podamos extraer las necesidades por medio de la comunicación. Y esto hablo de la comunicación tanto verbal como la comunicación no verbal. Entonces, el ser empático con la otra persona es otra de las señales que nos da la conexión emocional. Estos son las señales que podemos encontrar, que son difíciles de identificar y difíciles de interpretar, pero que tenemos que estar, que debemos de saber que existen para darnos a entender que tenemos una conexión emocional con nuestras relaciones, con esta persona que está ahí a nuestro alrededor. Hay muchas personas eh, que les es muy fácil conectar, ¿no? O sea, hay muchas personas que no necesitan tener ciertos hábitos para poder compaginar y compartir con una persona. Pero tampoco, o sea, hay personas que no les es tan fácil, pero esto no quiere decir que sea imposible poder hacerlo. Es más, si tuvimos una infancia con un apego evitativo, pues lo que estamos haciendo es que estamos suprimiendo nuestras emociones, por lo cual nos va a costar mucho trabajo poder compartir con otra persona. Y es ahí cuando tenemos que trabajar, o sea, no quiere decir que esto que esto vaya a ser así toda la vida. Podemos trabajar con ciertos hábitos para crear conexiones emocionales con los demás y para que también nosotros nos sintamos mejor con nosotros mismos y estemos más tranquilos y paz. ¿Cuáles son los hábitos que podemos trabajar y que debemos de, de desarrollar? Uno de los hábitos es la sonrisa. Esta siempre ayuda. O sea, aparte de que la sonrisa es contagiosa, si tú le sonríes a alguien o alguien te sonríe a ti, hace que nos sintamos de forma cómoda, nos sentimos a gusto. Otro de los hábitos que debemos de hacer, debemos desarrollar, es el quitar el miedo a tener amigos. O sea, quitemos el miedo a abrirnos con los demás. O sea, no tengamos miedo a entablar relaciones positivas y saludables. Imaginemos cómo nos gustaría que un extraño nos trate y así nosotros tratemos a los demás y así valoremos la amistad y podamos practicar la escucha activa. Entonces, quitemos este miedo de poder abrirnos con los demás. No quiere decir que le vayamos a contar nuestra vida de primera instancia, pero pues sí quitar como esta parte de decir, oye, pues puedo relacionarme y puedo abrirme un poquito más con esta persona, no tener un hola, ¿cómo estás? Sino compartir un poco más de información. Otro de los hábitos que podemos trabajar es mirar a los desconocidos como amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Intentar, o sea, si estamos en el metro, estamos en la calle, estamos en algún espacio público, intentar mirar la cara de las personas desconocidas y hacerlas como si fueran nuestros amigos. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a abrir nuestra mente y va a ser mucho más productiva, lo cual nos va a ayudar a combatir la timidez y combatir ciertas deficiencias que podemos tener. Entonces, va de relacionado con el miedo o sea, quitamos el miedo a ser amigos, pero pues también, o sea, como dije, no se trata de hacerte al desconocido al lado tu mejor amigo, pero sí poder verlo o poder imaginarte cómo te gustaría que a ti te trate un desconocido. Otra de las habilidades que tenemos que trabajar es el ser auténticos. Conectar con alguien desde tu verdadero yo. Quitemos las máscaras, que al final las máscaras nos muestran una versión que no somos nosotros mismos y que también luego estas máscaras se caen y al momento de caerse es mucho más contraproducente que producente. Entonces, hay que ser auténticos, hay que conectar con las personas siendo como soy, no tratando de ser o aparentar algo que no soy. Otra de las cosas que podemos trabajar, otro de los hábitos, es intentar ayudar. Conocer a personas no es solamente conocerlas y ya está, sino es dejarles algo.
ayudarles con algo o dejarles aunque sea un granito de ti en esas personas, ¿no? Entonces, aportar algo positivo. Siempre podemos ayudar de una forma u otra a los demás. Y también esto no se trata de esperar algo a cambio, pero si nosotros ayudamos, esto también nos va a facilitar el tener conexión emocional con las demás personas. Otra de las habilidades a trabajar es el interesarnos genuinamente por los demás. ¿A qué quiero? Va relacionado al no esperar nada a cambio. O sea, no busquemos un beneficio de las otras personas. Simplemente hay que interesarnos y hay que estar en contacto con estas personas de una forma súper genuina. Otro de los hábitos que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar es conversar. No hay que cortarnos, o sea, no hay que ser tímidos, hay que ser abiertos y no hay que dudar en abrir conversaciones con personas que están a nuestro alrededor. Esto va a ayudar mucho a la conexión emocional. Como dije, no se trata de contarle tu vida a un extraño, pero nada pierdes volteando con el de al lado, con el de frente y sacarle una conversación. Entonces, conversemos, evitemos esta timidez, no hay que cortarnos, ¿no? Ahí hay que abrirnos y no hay que dudar en decir, oh, pues, puedo hacerlo, ¿no? O sea, no, es una persona también, no es alguien que sea diferente a mí, somos seres humanos. Otra de las habilidades a trabajar es conocernos y perseguir nuestras ilusiones, saber cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras virtudes y sobre todo cuáles son nuestros objetivos de vida. O sea, conocerte a ti mismo te va a ayudar a poder guiar y a saber cómo interactuar y ayudar con otras personas, ¿no? Entonces, si me conozco a mí, si sé quién soy, esto va a facilitar muchísimo más las relaciones interpersonales, va a facilitar muchísimo más a guiar y ayudar a los otros y a saber cómo interactuar. Estas son las habilidades que tenemos que ir desarrollando. Como mencioné, hay personas que no tienen problema y que ya nacen como con estas habilidades y no tienen que estarlas trabajando día con día o tienen que irlas desarrollando, pero hay personas que a lo mejor también por un apego mal gestionado puede tener dificultad para crear cierta conexión, entonces es importante que puedan trabajar estas habilidades, aparte de poder identificar las señales que mencioné anteriormente. Entonces, el apego y la conexión están muy ligados, porque está basado en los vínculos emocionales. Entonces, si un niño creció con un apego seguro, va a ser muchísimo más fácil que tenga una conexión emocional y que no tenga que trabajar con estos hábitos. Pero si un niño creció con un apego de evitación, el niño se sentirá abandonado, por lo cual va a representar, o sea, va a representarse con las otras personas de una forma menos segura. Entonces, no se va a querer abrir, no va a crear cierta conexión que es la necesaria y también esto lo va a llevar a sus hijos. Esto se puede crear un ciclo vicioso, un círculo vicioso, donde sea como todo es algo negativo, algo que me está quitando energía, pero esto no quiere decir y que no esté satisfaciendo las necesidades de los demás, como también las necesidades de uno mismo. Pero esto no quiere decir que va a ser así toda la vida, porque si tú te das cuenta de que tienes este tipo de apego evitativo o que creciste con un apego evitativo, pues hay que trabajar con los hábitos, hay que desarrollarse las habilidades y esto va a hacer que al final cambiemos y que proyectemos a los demás y que demos a nuestro bebé un apego seguro. Entonces se rompe ahí ese círculo vicioso. Pero la cuestión es saberlo identificar y saberlo trabajar y quererlo trabajar y querer cambiar. Si no queremos cambiar, pues al final de cuentas esto o sea, es inútil porque depende de ti y de lo que quieras hacer y cómo quieras llevar tus relaciones. El apego está ahí, el apego es algo que está presente y el apego es algo que siempre va a crecer con nosotros. Y no es malo porque, como dije, pues, tenemos el apego seguro, pero esto no va a ser malo si lo tenemos de la forma correcta. Si al final la persona se está creyendo autosuficiente, pero también está teniendo ciertas inseguridades, pues lo más seguro es que sus relaciones no vayan a ser, o sea, sus relaciones vayan a ser muy esporádicas y de muy poca profundidad. ¿Por qué? Porque van a empezar a crear cierta desconexión con uno mismo y esto hace que le cueste trabajo poner palabras a sus emociones y a sus sentimientos. Y esto, pues, habla de la comunicación, habla de compartir cómo nos sentimos, de saber cómo me estoy sintiendo y de poder ser empáticos con los demás. Entonces,
si el apego ya empieza a afectarnos, pues hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer un cambio. El apego y la conexión no solamente va hacia las personas, también va hacia los objetos, va hacia los animales y va también hasta nuestros países, nuestras ciudades. Entonces, si yo tengo un apego muy fuerte a mi ciudad, no me voy a querer mover de ahí. Aunque yo sepa que debo de moverme porque tengo que tener un crecimiento, el apego no me va a dejar, solamente me va a estar quitando energía, me va a hacer ruido y lo único, o sea, va a estar bloqueando, lo cual bloquear va a llevarnos a que no cumplamos nuestros objetivos. Entonces, si el apego es bastante, esto nos puede afectar mucho en nuestro desarrollo. El apego a lo que sea, a la persona, al objeto, al animal o a una ciudad o un país. Entonces necesitamos del apego, pero siempre que sea un apego que sepamos manejar, un apego que nos dé algo positivo. Todos sabemos crear conexiones emocionales, pero a veces no sabemos cómo llevarlas a cabo porque el apego nos gana. O sea, es como una lucha ahí entre decir, bueno, o sea, eh, yo sé cómo hacer una conexión emocional, pero el apego es mucho mayor, entonces baso toda mi energía en esto. Y esto al final lo único que nos está haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos, como también perjudicar a nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo energía en lugar de estarla ganando con la persona, en lugar de estarla ganando con las conexiones emocionales. Entonces, también la conexión, si tenemos una buena conexión emocional, vamos a poder saber diferenciar las cosas y poder alejarnos, porque al final vamos a tener los recuerdos y vamos a tener presentes en nuestros pensamientos todas estas cosas positivas que nos pudo haber dado o estas felicidades que pudimos haber tenido con esta conexión. Entonces, si tenemos conexión emocional, sabemos diferenciar las cosas y podemos alejarnos. Con una conexión y un apego sano, podemos separarnos sin ningún problema, tanto de nuestros objetos como de nuestras ciudades, como de nuestras relaciones o las personas. Así que debemos de saber identificarlos, que si el apego está siendo mayor, pues decidir si quieres que esto sea así o decidir cambiarlo y mejorar la relación, mejorarte a ti mismo y tener una conexión emocional eh, que sea sobre todo buena, ¿no? Entonces, esto es el tema de conexión versus apego. Eh, Creo que es algo que sí confundimos mucho estos dos términos y era necesario hablarlo y dar la diferencia. Si te quedaste con alguna duda, algún comentario o te interesa algún tema, pónmelo por ahí o mándame algún mensaje, con mucho gusto lo hablamos. Este fue el tema de hoy, espero les haya gustado. Es un episodio más de Jueves de Diván. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.